A ver, dime si ya estoy. Búscame por tu cuenta. A ver, ya, ya, ¿Ya estoy en vivo? sí, ¿Sí, segura? sí. Hola, ahí está ya. Sí. Hola, buenos días. Perdón, la demora está tremenda. No podíamos conectar en público. Ya está. Ahora sí. Perdón. Una disculpa antes que nada. Ay, gracias, gracias. Ya estamos. Ok, bueno, lo que pasa es que están cambiando los parámetros de la transmisión. Entonces, según yo estaba transmitiendo, pero no, estaba de manera privada solamente y hasta que no tuvimos que hacer el cambio a público, pero ese proceso ahorita nos demoró y bueno, a veces es con mi cuenta, a veces es con la cuenta de Delia, pero bueno, ya finalmente parece que ya estamos. Gracias a Dios, vaya, ya se solventó el problema. Bueno, antes que nada, todos sean bienvenidos. A veces las cosas se ponen difíciles, lo reconozco. A veces no es fácil, a veces no se complica demasiado. Pero bueno, finalmente, gracias a Dios, después de esta demora, yo te agradezco mucho, mucho tu paciencia a pesar de esta situación que se dio. Y bueno, pues ya estamos aquí. Bueno, antes que nada, estoy verificando, ya se están conectando. Quiero mandar un saludo a Jade Acosta hasta Chihuahua. Jade, que Dios te bendiga, ¿eh? Qué gusto que estemos acá. Ok, Ana Hilda y Toño, que Dios les bendiga. Ya solventamos el problema. Y también veo que está por acá Araceli. ¿Qué tal, Ara? Jorge, ¿qué tal? Buenos días. ¿Y quién más? A ver, vamos a ver. Eh, Está Gaby, me parece que también. Gaby Ávila también. Hola, buenos días, bienvenida. Que Dios te bendiga. Y Agustina, buenos días. Qué bueno que nos vemos por este medio. Y Mariana, hola Mariana, buenos días. Que Dios te bendiga. Y a ti, a tu familia también. ¿Qué tal, Pepe? Bueno, hola Pepe, buenos días. Ya se resolvió el problema, gracias a Dios. Ok. Y Elsa García, hola Elsita, buenos días, que Dios te bendiga mucho. Jorge, hola amigo, Jorge Bennett, bienvenido. ¿Y quién más por acá? Y parece que bueno, ya se van conectando. Bueno, pues bueno, gracias a Dios ya se solventó el problema. Definitivamente yo creo que tomar un curso, no sé qué hacer, pero sí de repente se complica. Pero bueno, ok, queridos amigos, bueno, pues vamos a empezar, ya. Vamos a tranquilizarnos y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga esta mañana y que Él pueda derramar toda la gracia que necesitamos en estos momentos. Ahorita vamos a hablar de esto. Vamos a orar entonces para pedirle a Dios. Padre Santísimo, Padre Dios, Padre Eterno, por favor, estamos viviendo momentos complicados, estamos viviendo momentos difíciles, estamos viendo cómo algunos amigos entrañables están en problemas de salud por el COVID y otros incluso, Señor, ya han partido a tu presencia. Y te queremos suplicar, Padre, suplicar por favor con todo nuestro corazón que des mucho aliento a todos los deudos de estos apreciables amigos que han partido contigo, Señor. Dales mucha fortaleza, dales consuelo en sus almas, Padre, y que pongamos nuestros ojos en la esperanza de la vida eterna. Y por otro lado, a los que están padeciendo esta enfermedad, Señor, por favor, guárdalos, cuídalos, protégelos, bendícelos, guárdalos como la niña de tus ojos, Padre, para que no suframos más pérdida de sus vidas, Padre. Y a los que estamos aún todavía aquí y no nos hemos contagiado, también te suplicamos, Padre, que tú estés ayudándonos a cuidarnos, a ser responsables, a ser cuidadosos de nuestra salud y de nuestra vida, Padre, para no correr ningún tipo de riesgo, Señor. Por favor, Padre, guárdanos para que no nos enfermemos y si alguno de nosotros se contagiara, te suplicamos, Padre, por favor, que no caigamos en un estado de gravedad, sino que nos permitas la vida y la salud para poder servirte y conocerte más todavía, Señor. Pues esta mañana, Señor,
ante esta gran necesidad que tenemos, Dios, de tu ayuda, de tu amor, de tu protección, de la certeza que tú nos has dado de la vida eterna, de tu amor y de lo mejor que tienes para nuestra vida. Te suplicamos, Señor, por favor, que guardes a cada uno de nosotros en su hogar, en su familia, nos des el sustento necesario, Padre, para salir adelante, y también te pedimos que alimentes y enriquezcas nuestra alma con estas palabras que vamos a escuchar esta mañana, Señor. Por favor, hazte presente en nuestras vidas, hazte presente esta mañana, Señor, con tus promesas, con tu palabra, con el Espíritu Santo, para ser muy confortados, ser muy alentados y no quitar nuestros ojos de tu Hijo Jesucristo, no perder la fe, no perder la confianza que tenemos en ti, Señor. Por favor, Padre, llévanos y a tener más fuerza, a tener más gracia en estos momentos que estamos viviendo, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, bueno, muy bien, amigos. Miren, definitivamente en todo el país, especialmente en las zonas metropolitanas de este país, México, en todos los puntos se está complicando demasiado, ¿verdad? Los índices de saturación en los hospitales están en el orden del 80-90%, y pues cada vez estamos escuchando de más contagios, y sobre todo de personas muy cercanas a nosotros, de entrañables amigos y compañeros que están ahorita batallando contra esta enfermedad. Y bueno, pues es el momento entonces de que echemos mano de toda nuestra confianza, de toda nuestra fe, pero también que estemos suplicando. Yo necesito, todos necesitamos suplicar unos por otros. Yo voy a suplicar por ti, estoy suplicando por ti. Y yo también te pido que tú suplicas por mi vida, por mi familia, como yo voy a hacer exactamente lo mismo, suplicando a Dios por tu vida y por tu familia. Sabemos que esto viene ya una respuesta en el sentido de que hay una vacuna, que esto es muy seguro que va a ser la solución a este problema, pero necesitamos llegar hasta el día que nos vacunen, necesitamos llegar con la fuerza, con la salud, con la vida, para que esta situación, así como ahora nos tiene en quebranto, esto se convierta en una enfermedad más, como ha habido en la historia de la humanidad, que hubo de repente enfermedades que causaron muchos daños, muchos estragos, muchas muertes, pero finalmente al paso del tiempo van perdiendo fuerza, van tropicalizándose, por decirlo de una manera, van quitando el poder de la muerte y del contagio que tienen, digamos, se hacen light también, por decirlo de una manera, para que nos entendamos, y finalmente se quedan con nosotros, pero ya no son tan letales, ni tan contagiosas, ni tan peligrosas, ¿verdad? Entonces estamos ahorita en ese punto, en el punto en el cual van a alcanzar su máximo poder de contagio y de destrucción, pero también después de esto viene ya la solución, viene ya cuando las personas empiezan a ser vacunadas, es cuando ahí sí entonces se da la inmunidad de rebaño, en la cual pues el virus empieza a perder el poder de contagio y el poder de letalidad que tiene en este momento, ¿verdad? Entonces, en este momento tenemos que ser muy responsables. Hay que quedarnos nuevamente en casa, hay que hacer solamente lo estrictamente indispensable, pero lo más grande que tenemos que hacer es pedir, es clamar, es suplicar, es decirle a Dios que nos dé fuerza, que nos dé confianza, que nos dé fe, y esto solamente se logra buscando a Dios y suplicando con todo nuestro corazón. Y si hoy nos sentimos débiles, si hoy tal vez estemos cansados ya por lo que estamos escuchando, tal vez cansados, tal vez por la mucha actividad o el trabajo, y tal vez abrumados por todo lo que estamos escuchando, y también sobre todo por la cercanía de personas que están siendo contagiadas y que unos están graves y otros ya están en la presencia del Señor. Bueno, pues es en este momento cuando tenemos que doblar nuestro corazón, doblar nuestras rodillas, para que Dios nos dé fuerza, nos dé ánimo, nos dé aliento. Y es por eso que esta mañana, pues quiero hablar de un hombre, yo creo que fue un hombre que fue de los más atribulados en su momento, ¿verdad? Y te voy a explicar por qué. Porque él padeció situaciones de toda índole, ¿verdad? Persecuciones,
amenazas, incluso, aunque él no le tocó, digámoslo así, una pandemia, él sobre su cuerpo tenía una enfermedad que todos los días lo llevaba a recordar su fragilidad, lo llevaba a darse cuenta que esto era un aguijón que estaba en su carne y que lo quebrantaba y le dolía y lo hacía sufrir, ¿verdad? Pero es entonces cuando él suplicaba a Dios que tuviera misericordia de él y Dios le contestó de una manera increíble. Él no fue sanado, nunca jamás fue sanado, pero sí recibió 2, 3 veces más gracia para poder resistir, para poder estar firme, para poder incluso conocer más a Dios. Y esta situación nunca lo limitó, porque la gracia de Dios era más grande, la gracia de Dios era hermosa para con su vida, a pesar de esto que lo debilitaba, ¿verdad? Que era el aguijón de su carne, que específicamente era una enfermedad de sus ojos, en la cual él era una penosa enfermedad, en el sentido de que era dolorosa, en el sentido en el que pues de sus ojos continuamente le salían lágrimas, seguramente con la infección que él tenía, seguramente maloliente, seguramente de mal aspecto, pero la gracia le cubría esa debilidad, ese dolor, esa insuficiencia, y vaya que si él recibió la gracia de Dios para seguir adelante en su vida, para seguir adelante en la obra y para ser fiel hasta el último día, hasta el último momento que él estuvo vivo para servir a Cristo, ¿verdad? Pues esta mañana es de quien vamos a hablar. Creo que es el momento y es la persona indicada, es el testimonio indicado para nuestras vidas. Y voy a ir avanzando, voy a ir desmenuzando. Van a ser 6 puntos. No sé si el día de hoy me alcance el tiempo para tocar estos 6 puntos. A lo mejor no, seguramente no. Pero bueno, al menos si avanzamos 3, me va a dar mucho gusto que a pesar de esta demora, de este problema técnico, al menos podamos ver 3 características en la vida de Pablo, ¿verdad? Y bueno, déjame decirte algo, primero que nada. Lo primero que hoy debemos saber es que nuestro Señor Jesucristo nunca jamás nos enviará a dar la batalla en nuestras propias fuerzas. Eso es lo primero, es la mejor noticia que ahorita podemos recibir. Esta situación pandémica, esta situación de quebranto, esta situación tal vez de escasez, del índole que sea, sabes, todo esto estaba contemplado en el plan de Dios. Sí, por supuesto que Dios no provocó esta enfermedad, eso sí que quede claro. Por supuesto que las enfermedades no es más que la consecuencia, así como el pecado, por el pecado de un hombre vino la muerte, y la muerte luego pasó por todos, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte. Una de las consecuencias también obviamente, de ese pecado y del rompimiento en el huerto del Edén del hombre con Dios, pues es esta enfermedad. Por supuesto que sí, también. Es el desorden, es el desequilibrio, es todo lo que se perdió, ¿verdad? Porque en el huerto del Edén todo era paz, todo era perfecto, todo era un equilibrio único, ¿sí? Por eso era el paraíso. Y ellos tenían comunión con Dios sin límite, ¿verdad? Y lo veían cara a cara, ¿verdad? Pero finalmente el pecado del hombre produjo muchas consecuencias. El pecado trajo a la muerte y la muerte luego se enseñoreó de todos, ¿verdad? Y parte de ese proceso al cual todos vamos, que es la muerte, por supuesto que está envejecer, enfermar, para finalmente un día entregarle nuestra vida a Dios, ¿verdad? Es decir, a nosotros que le conocemos, a nosotros que hemos vuelto a nacer y por el cual Cristo habita en nuestro corazón, sabemos que tú y yo estamos más allá de la muerte por la sangre de Cristo. Tú y yo podemos tener esperanza más allá de la muerte porque Cristo es nuestro Salvador, nuestro Redentor, porque Él pagó el precio para que no muriéramos en nuestros pecados, sino tuviésemos vida eterna en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, este proceso que estamos viviendo, pues es una más de las consecuencias del mundo y de las consecuencias del pecado, ¿verdad? Sin embargo, Dios sabía en su infinita sabiduría el tiempo que nos tocaría vivir, las circunstancias que nos tocaría vivir, y es por eso que pues Dios tiene la gracia para este momento.
Si hoy, te digo, estamos cansados tal vez por el trabajo, por estar desempeñando diversas responsabilidades, Dios tiene la gracia para darnos esa fuerza. Si hoy también, por ejemplo, como lo dije al principio, estamos abrumados ya por esta enfermedad, esta pandemia, y estar escuchando de las pérdidas que estamos teniendo de amigos entrañables, Dios tiene la gracia para darnos el ánimo para estos momentos, ¿verdad? Por supuesto que no es agradable estar enfermo, por supuesto que no es agradable ver sufrir a la gente, por supuesto que no es agradable tener la incertidumbre que provoca esta enfermedad, ¿verdad? De saber, bueno, si me contagio, ¿cómo voy a reaccionar yo, ¿verdad? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es clamar y suplicar para que entonces Dios nos dé toda su gracia para salir adelante, ¿ok? Es por eso que te digo, Pablo es el ejemplo perfecto para conocer y para entender el plan que Dios tiene en medio de esta situación que nos está quebrantando, ¿verdad? Y bueno, antes que nada, vamos, tú sabes, a mí me gusta dar un pasaje el cual leemos, que puede ser de 5, 10, 15 versos, y luego lo explico. Pero en este caso es un estudio temático, es un estudio acerca de los 6, digamos, las 6 promesas o las 6 características que Dios le prometió a Pablo, ¿verdad? Ese sería el aliento de Dios dado a Pablo mediante 6 promesas que tienen sus características propias, únicas, de estas 6 promesas, ¿verdad? Bueno, antes que nada, entonces, tenemos que entender que el que nos llama, si alguien nos llama, si hemos recibido el llamado, quiero aclarar antes que nada, vamos a recibir 3 llamados: el llamado a la salvación, el llamado al discipulado y el llamado al servicio. Estos son los 3 llamados que un creyente recibe, ¿verdad? En nuestra incredulidad fuimos llamados por Dios para recibir a Cristo en nuestro corazón, para volver a nacer, para saber, entender y creer que Cristo había muerto por todos nuestros pecados, y la vida eterna y la salvación solamente están en la fe del Hijo de Dios, en Jesucristo, ¿verdad? Creyendo en el sacrificio de Cristo. Entonces, ese es el primer llamado, el llamado a la salvación. El segundo llamado es el llamado a ser discípulo. ¿Qué significa esto? A llevar una vida más profunda, a tener más conocimiento, pero este conocimiento no para que nuestra cabeza se haga más grande, de soberbia o de orgullo, no, sino este conocimiento, cuando es muy útil, es cuando el conocimiento se transforma en vida, en una vida transformada, en una vida práctica, ¿verdad? Es decir, conozco las verdades, conozco los principios, pero no solamente los conozco, ahora los vivo en la gracia de Dios, ¿verdad? Eso es un discípulo, alguien que profundiza en el conocimiento de Dios, de su verdad, y en ese conocimiento entonces su vida se transforma, su vida se santifica, ¿sí? Y como ya te dije, el tercer llamado es el llamado a servir, ¿verdad? Todos podemos tener estos 3 llamados. Aquí la única diferencia es el que va escuchando cada llamado y atiende ese llamado, ¿verdad? Yo estoy seguro que esta mañana todos los que estamos ahorita reunidos de esta manera virtual hemos recibido, estoy seguro, el primer llamado, el llamado a la salvación. Por eso somos hijos de Dios, ¿verdad? Y estoy también seguro que muchos de nosotros también hemos sido invitados a discipularnos, a conocer más a Dios, a profundizar en su palabra, línea sobre línea, renglón sobre renglón, un poquito aquí, un poquito allá, para finalmente conocer el pensamiento, el corazón de Dios, y como ya lo dije, después de conocerlo, en consecuencia ser transformados con el conocimiento de su verdad, ¿verdad? Eso es un discípulo. Pero luego, el tercer llamado es, ya lo dije, servirle con todo el corazón, ser parte de la obra del Señor, como maestro, como evangelista, como pastor, no sé, como maestra de niños, de estudios bíblicos para los niños, de muchas maneras, ¿verdad? Se le puede servir. Hay quienes son verdaderos evangelistas, ¿verdad? ¿Quiénes son ellos? Los que todo el tiempo están hablando de la salvación que Cristo nos da en Él, ¿verdad? En la fe en Cristo. En fin, hay de diferentes maneras podemos servir al Señor. Pablo escuchó estos 3 llamados, y a estos llamados él atendió con todo su corazón estos 3 llamados.
Y esa es la invitación esta mañana, que tú y yo también, al recibir cada llamado, ya he hablado de dos, ¿verdad? Que seguramente los has escuchado. Tu salvación, aquí estamos, y el discipulado, por supuesto que sí, me consta que muchos de ustedes nos estamos discipulando, estamos discipulando a los demás, y también lo que Dios anhela es que le sirvamos, ¿verdad? Bueno, Pablo es el ejemplo perfecto, pero ante este llamado, yo quiero decirte que así como nuestra salvación era imposible adquirirla por nuestras propias fuerzas, Dios nos la dio en Cristo, inmerecidamente. Dios nos las dio por amor, por misericordia, y ese amor y esa misericordia tienen nombre y apellido, es Jesús de Nazaret como nuestro Salvador, ¿verdad? Entonces, así también la vida transformada, la vida de victoria, la vida en la cual Él va a proveer todo lo que necesitamos, salud, un trabajo, un hogar, una casa, todo lo que necesitamos, Dios ha prometido proveerlo. ¿Por qué? Porque Él es el que ha llamado. Y el que llama, y déjame utilizar este ejemplo metafórico, el que te contrata seguro te va a dar tu sueldo. ¿Sí? Estoy hablando metafóricamente. Si Él te llama, es porque seguro Él tiene la riqueza, tuvo la riqueza en Cristo Jesús para salvarnos. Si Él nos invita a ser discípulos, es porque Él tiene la riqueza en su gracia para transformarnos, para santificarnos. Y si Él nos llama a servirle, es porque Él tiene la gracia para poder servir en su obra con toda la dignidad y con toda la honra que requiere este servicio, ¿verdad? Porque digno es todo lo que Dios hace en nuestras vidas y Dios es bueno, ¿ok? Bueno, entonces, vamos a leer un primer verso esta mañana y es Filipenses 4:19. Vamos a partir por ahí. Va a ser una serie de versículos, como te dije, no es la forma clásica, como siempre les comparto la palabra, sino va a ser una serie de versículos que vamos a ir leyendo esta mañana en la Biblia, ¿ok? Bueno, pues entonces vamos a comenzar con Filipenses 4:19. Este es el primer verso de este día, con referencia al testimonio de Pablo, ¿ok? Y dice así, Filipenses 4, versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La pregunta entonces sería, esta mañana, ¿qué te falta? ¿Te faltan fuerzas? Dios es fuerte para darnos las fuerzas que se nos están acabando. ¿Qué te falta esta mañana? ¿Te falta ánimo? Dile, Señor, dame tu gozo, por favor, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Padre, dame consuelo, porque tal vez estoy triste por ver partir a algunos amigos entrañables, cercanos a mí. Dios, dame consuelo en mi corazón para no desanimarme, para no perder la fe. Dios, me hace falta situaciones materiales, me hace falta el sustento diario para mi familia, para mí. Dile a Dios que nos dé el sustento diario que necesitamos para proveer para nuestras familias, ¿verdad? Entonces, lo que nos falte, hay que pedirle a Dios para que Él nos dé conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, pidiéndole todo al Padre y también pidiéndole en el nombre de Cristo, porque Él es el que ganó el favor, Él es el que tiene el mérito, Él es el que nos abre la puerta hacia la presencia del Señor. Entonces, que sea al Padre pidiéndole lo que te haga falta. Necesitas, ¿qué te falta? Amor, atención, te falta aceptación. ¿Sabes? Dios nos acepta en Cristo. En Él somos aceptos, dice, en el amado. ¿Quién es el amado? Es Cristo, ¿verdad? Lo que nos haga falta, ya sea material, ya sea emocional, ya sea espiritual, lo que nos haga falta, Dios puede suplirlo, porque Él es rico y generoso para darnos todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, ¿verdad? Esto lo vimos la semana pasada. Bien, pues entonces fíjate, nadie jamás intentó conducir esta empresa tan grande,
este asunto tan grande como el apóstol que fue nombrado el apóstol de los gentiles, ¿verdad? Era una gran empresa, por supuesto que sí, era una gran encomienda, era un gran ministerio, vaya que lo era, ¿verdad? Pero Pablo jamás pensó que él tendría algo que sirviera para este servicio. Nunca jamás se recomendó o él pensó que estuviese las calificaciones o los argumentos o la suficiencia para poder ser un obrero digno de este ministerio, ¿verdad? Nunca jamás. Y aquí lo vamos a comprobar. Este llamamiento al servicio fue un llamamiento sumamente especial. Es más, el mismo llamamiento de Pablo es único. Y te voy a decir por qué. Porque eran 12 apóstoles, no más. Estaban contados ya los 12 apóstoles. Y estoy hablando que un apóstol, perdón, un discípulo, o uno que se decía discípulo, que fue un traidor, llamado Judas Iscariote, fíjate, él fue sustituido por otro que tomó su lugar, que se llamó Matías, el cual él vio la obra, el ministerio y las enseñanzas de Cristo en su vida, ¿verdad? Entonces, ante la pérdida, o más bien, sí, el suicidio de Judas Iscariote, se tomó el lugar que él dejó y siguieron siendo los 12 apóstoles. Ese apóstol sustituto se llamó Matías, ¿verdad? Entonces, estando nuevamente completos los 12 apóstoles, el llamado de Pablo, por eso es que es gracia sobre gracia, ¿me entiendes? O sea, es como decir, te lo voy a explicar así, es como decir, ¿sabes qué? Se abren las vacantes en una gran empresa transnacional, ¿verdad? Y de repente te saben que hay 12 lugares para, no sé, un técnico, un ingeniero, en fin, el puesto que sea, ¿verdad? Y entonces, a la hora que va a comenzar ya el negocio, la empresa, el proyecto, dicen, estamos completos, cubiertas las vacantes. Las 12 vacantes, vamos a decirlo así, de las 12 puestos directivos están cubiertos. Y de repente, alguien más llega, porque Dios lo trae. Dice, no, pero aquí también hay un lugar para él. Dices, ¿cómo? Pues que no iban a ser 12 nada más. No, en la gracia hay un lugar más para él. Y ese agregado es nada más y nada menos que el apóstol Pablo. ¿Te das cuenta? O sea, el hecho de la invitación a su servicio era sui generis, así se dice, ¿verdad? Estaba rompiendo el esquema, estaba incluso rompiendo el canon. Eran 12 y nada más. Pero resultó que no, que Pablo podía ser invitado. Y fíjate, era una situación a destiempo, ¿sí? O sea, no fue en el tiempo en el cual de la presencia física, corpórea de Jesucristo, ¿verdad? Porque acuérdate, él estuvo nació de una virgen, ¿verdad? Vivió 33 años, subió a la cruz del Calvario, murió pero resucitó, ¿verdad? Y después ascendió al cielo desde el Monte de los Olivos. Y todos los que lo vieron esto, por eso es que son apóstoles, porque lo vieron resucitado, vieron su ministerio. Es más, sin temor a equivocarme, Matías era uno de los discípulos que estaba viendo el día que Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista y después lo vio resucitado. Por eso cumplía las características indispensables para ser apóstol, ¿verdad? Un discípulo que fue llevado al apostolado, supliendo la vacante, el lugar que había dejado Judas, el traidor, Judas Iscariote. Y habiéndose cerrado ya las plazas, ¿verdad? Resulta que no, que hay una más. ¿Qué te parece? A destiempo, y aún aunque Pablo no hubiese visto el bautizo de Jesús, ni aún aunque Pablo hubiese visto tal vez la crucifixión, o él no estuvo la noche que, estando las puertas cerradas por temor a los judíos, ellos estaban orando y de repente Jesús, estando ellos dentro de una casa, él apareció en medio de ellos, ¿verdad? Estoy seguro que Pablo no estaba esa noche. Sin embargo, Dios llamó a Pablo. ¿Te das cuenta? Eso es gracia. No cumplía con ninguna característica ni requisito previo para ser apóstol. Sin embargo, Dios lo invitó a ser un apóstol especial, el apóstol de los gentiles. El apóstol que llevó la palabra a todo el mundo occidental conocido en su momento, ¿verdad? Grecia, Roma, Turquía, lo que hoy se llama Turquía, ¿verdad? Antes se llamaba de otra forma.
En fin, él fue el hombre que Dios tenía reservado para este ministerio, rompiendo, es decir, yendo en contra de todo lo establecido, ¿verdad? Ok, entonces así fue su llamado. Vamos a leer entonces Hechos 22, del 18 al 21. Aquí está lo que acabo de decir. Entonces te pido por favor, búscalo. Hechos 22, del 18 al 21. Dice así, su llamado, su invitación fue muy especial al servicio al cual Dios le llamaba. Dice así, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. ¿Te imaginas esto? O sea, aparte de ser un apóstol llamado a destiempo, ¿verdad? Aparte de ser un apóstol llamado no cumpliendo las características del inicio y el término del ministerio de Jesucristo, él es llamado. Pero no solamente eso, sino que su vida religiosa, ahí sí para que veas, ahí sí se aplica esta palabra, su vida de fanatismo religioso, siendo judío, específicamente siendo un fariseo de fariseos, ¿verdad? Ahí sí se aplica, verdaderamente es la única forma en que se puede aplicar fanatismo religioso, con hombres que se dicen religiosos o que se dicen conocedores de Dios, pero que como él, pues imagínate, estaban matando a un discípulo de Cristo, ¿verdad? En este caso era Esteban. ¿Quién era Esteban? Era uno de los diáconos que había sido elegido para servir, pero este diácono era tan especial que tenía un fervor, tenía una entrega a la palabra, tenía una fe tan grande que no solamente servía a las mesas y atendía a las viudas, por supuesto que también predicaba el evangelio y de qué manera, ¿verdad? Entonces, un hombre lleno de fe y de fortaleza, él es el primer mártir que muere por su fe, creyendo en la obra, en el ministerio de Jesucristo. Y es increíble cómo ese día, tal vez esa mañana, en la cual Esteban es aprendido y luego hacen una votación para saber qué es de él y todos deciden matarlo por lapidación. ¿Qué significa esto? Apedrearlo, ¿verdad? Pablo, o más bien Saulo, en ese momento no era Pablo, Saulo, el joven, era partícipe de esta situación. Es más, él era el ayudante, vamos a decirlo así, de los verdugos, ¿verdad? Porque lo dice aquí que él guardaba la ropa, es decir, se quitaron las túnicas, los abrigos, hoy serían abrigos, ¿verdad? Y entonces él cargó con esto para que los verdugos arrojaran las piedras sobre Esteban, ¿verdad? Y él dijo, adelante, yo doy mi voto para que esto suceda. Entonces imagínate, tampoco es por eso que le dice el Señor que no se quede en Jerusalén, porque nadie, absolutamente nadie de los judíos lo iban a recibir, lo iban a aceptar, ¿verdad? Es como si, vamos a decirlo así, en el mundo se dice de esta manera, de manera coloquial y con todo respeto, se dice, entre gitanos no se leen la mano, ¿verdad? Es una forma de decir que los de la misma condición no se engañan a sí mismos, es lo que significa esto, ¿verdad? Entonces, a Pablo no le iban a creer, diciendo, oye, espérame, si tú eras igual que nosotros, si tú estuviste allí el día que Esteban murió, es más, tú cargaste nuestras capas, ¿verdad? Es por eso que le dice el Señor que no quede allí, que salga de Jerusalén, porque su ministerio no iba a estar en Jerusalén, su ministerio no se iba a desempeñar dentro de los judíos, sino en el mundo gentil. Ahí sería la obra multiplicadora, sería la obra de gracia que, fíjate, hasta este día, este ministerio, este servicio nos alcanzó a ti y a mí, ¿verdad? Porque tú y yo no somos judíos, somos gentiles en los términos en los que estamos hablando y explicando, ¿verdad?
Vamos, solamente como una mera referencia contextual histórica, por favor, porque somos hijos de Dios, ¿sí? Pero para un judío, tú y yo, pues somos gentiles. Eso es lo que quise decir, ¿de acuerdo? Ok, entonces, pues gracia sobre gracia, ¿verdad? Un discípulo a destiempo, pero no solamente a destiempo, perdón, un apóstol a destiempo, pero no solamente a destiempo, sino con características que para nada lo hacían calificar, ¿verdad? Por su pasado, o sea, como fuimos tú y yo, ¿verdad? Por supuesto que tú y yo no teníamos nada para ser calificados ni aprobados por nuestra vida pecaminosa y pasada y destructiva. Sin embargo, Dios tuvo compasión de nosotros. Dios tuvo compasión de nosotros para darnos una vida digna, una vida santa, una vida digna, una vida fiel, una vida en Cristo, el cual es Él es el que la produce, ¿verdad? Entonces, bueno, y, ¿sabes? Aquí tendríamos que puntualizar que fue exactamente cuando Pablo estaba orando en el templo, después de su conversión, ¿sí? Acuérdate, él va camino a Damasco con un encargo, con una encomienda para llegar a las sinagogas de Damasco. Esto es otro país, esto es Siria, ¿verdad? Y ahí en el camino es cuando el Señor Jesucristo se le presenta. Nadie más lo ve, ¿sí? Más que él, porque claro, el elegido era él, no sus acompañantes, ¿verdad? Todo mundo lo único que hace es ver el destello de luz, ver esa luz que lo envuelve, pero los demás no vieron nada, ni escucharon nada. El que sí vio y escuchó, porque esto fue en el Espíritu de Cristo, fue Pablo, ¿verdad? Entonces, después de esto, él pasa unos días en Damasco, en casa de un creyente, y luego después de esto, él regresa a Jerusalén, pero el Señor le dice, no te vas a quedar aquí, aquí no me vas a servir, no te van a recibir, no te van a creer, sino toma tu equipaje y sal de aquí, porque yo tengo un plan para tu vida, ¿sí? Lo más impresionante es que lo que él comenzó haciendo es la herramienta más eficaz, más segura y más poderosa que un creyente tiene para recibir y alcanzar todas las cosas. Aquí lo acabo de decir. ¿Sabes cuál es? La oración. Y entonces, para que Pablo recibiera la instrucción, para que Pablo se le dijera qué tenía que hacer, él estaba orando en el templo de Jerusalén. Y allí en el templo de Jerusalén, nuevamente, el Señor se le hace presente, se le revela solamente a él y le dice que no va a ser entre los judíos y no va a ser en Jerusalén, sino que él salga de la ciudad y vaya al lugar al cual Dios le indicará para comenzar este ministerio, ¿verdad? Se dice con toda claridad que él va hacia el sur y pasa algunos años en la península arábiga. Esto es increíble. No comienza su ministerio de forma inmediata, ¿sí? Sino se va al sur, ¿sí? Lo que se le conocía como, hoy se le conoce península arábiga, ¿verdad? Y allí él es fortalecido en el espíritu para después comenzar su primero, segundo, tercer viaje misionero para establecer la obra del Señor entre el mundo occidental o el mundo gentil, ¿verdad? Ok, bueno, pues entonces vamos a leer ahora Hechos 13, versículo 2. Repito, Hechos 13, 2. Ok. Y dice así, Hechos 13, 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado, ¿verdad? Y entonces él se pone ya listo y a las órdenes del Señor. En este momento, uno de sus compañeros, con quien inicia lo que sería su primer viaje misionero, es nada más y nada menos que Bernabé, otro discípulo de Jesucristo, ¿verdad? Y entonces, como siguiendo el mandato, siguiendo la norma, la regla, que el mismo Señor Jesucristo había establecido que se fueran de dos en dos, fíjate qué buena
qué buen principio, ¿verdad? Cuando manda a los 70 para que prediquen el Evangelio, cuando Él todavía no ha subido a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados, Él envía a 70 personas, 70 de sus discípulos, que no son necesariamente los apóstoles, ¿verdad? 70, y dice, y los manda de dos en dos, ¿verdad? En un sentido, entonces eran 35 parejas de discípulos, ¿verdad? Bueno, pues exactamente, siguiendo esa fiel costumbre que el Señor estableció, toman a Bernabé y toman a Saulo para iniciar el primer viaje misionero de Bernabé y de Saulo, ¿verdad? Hombres fervorosos. Bernabé, fíjate, y mucho se habla después de Bernabé, porque siempre hablaba de Bernabé como el que había sembrado la palabra y él cosechaba, o al revés, ¿verdad? En fin, era un trabajo que hacían ellos dos, como Pablo apóstol y Bernabé como discípulo, pero finalmente los dos, la característica espiritual que tenían es que eran grandes evangelistas, es decir, grandes predicadores de estas buenas noticias de salvación del Evangelio de Cristo, ¿verdad? Entonces, él se acompaña de Bernabé y comienzan este primer viaje misionero. Pero nuevamente llama la atención, la misma palabra lo dice que ellos estaban ministrando estos al Señor y ayunando. Es decir, estaban haciendo su labor, estaban haciendo su servicio, ¿sí? Ya habían sido llamados a la salvación, ya eran discípulos, ¿verdad? Porque habían crecido en el conocimiento de la verdad, de la palabra. Y entonces, aquí me llamó muchísimo la atención decir ayunando, ¿verdad? Y esto, bueno, pues es una realidad. Sí, por supuesto que sí. Claro, que sea con los principios que Dios ha establecido. El mayor de los secretos que puedas tener en tu vida es si ayunas o no ayunas, ¿eh? Esto nadie debe de saberlo, sino solamente Dios y tú, ¿verdad? Porque en el momento en que uno de nosotros lo dice o lo declara, ya no sirvió de nada. Porque entonces está tratando de robar la gloria o no se hace para presumir esto. Se hace para verdaderamente profundizar con el Señor, ¿verdad? Verdaderamente, el verdadero ayuno es la transformación de nuestra vida, santificándola al Señor, ¿verdad? Y si esto implica abstenerse de alimento, bueno, pues es válido, ¿verdad? Pero nunca jamás se publica y mucho menos se le pide que como si fuera un trabajo grupal, ¿verdad? Déjame con todo, o sea, explicar esto. Yo jamás les voy a decir, vámonos todos a ayunar, ¿verdad? Porque esto tampoco va a servir de nada. No es público, no se hace manifiesto. El ayuno es secreto entre Dios y tú, ¿verdad? Porque si lo hacen como algunas personas acostumbran a hacerlo, publicándolo, diciéndolo o estableciéndolo por como si fuera una moda o como si fuera un mandamiento grupal, pues esto no va a servir de nada, ¿ok? Bueno, pero en este caso, Pablo y Bernabé, ministrando, orando, ayunando, ellos fueron llamados y el Espíritu Santo, que es el representante de la gracia, de la obra de Dios aquí entre nosotros en la tierra, pues estableció perfectamente que ahí está el segundo llamado. Pablo y Bernabé irían, perdón, es el tercer llamado, irían al servicio, al servicio a la obra del Señor. ¿Ok? Ahí está el tercer llamado de Pablo. Bien, vamos a leer ahora Hebreos 5:4. Y nos dice Hebreos 5:4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. ¿Sí? Entendamos esto. O sea, aquí nadie es el que se propone. No. O sea, uno lo que hace es aceptar a Cristo en el corazón. Cuando Dios nos dice que hay que discipularnos, pues nos discipulamos o seguimos discipulando a las personas, pero ya en lo que es el servicio y el llamado, eso ya lo hace Dios, ¿verdad? Nadie se postula, vamos a decirlo así. Es Dios quien elige. ¿Y sabes qué? Yo creo que todos podemos ser todos somos elegibles. Por supuesto que sí. ¿Sabes por qué? Porque es por gracia, no es por mérito. Lo único que se necesita
es un corazón para Dios. Lo único que se necesita es este espíritu de oración, este espíritu de buscar a Dios, este espíritu de ponerte tu vida en las manos de Dios. Porque si Dios te llama, no te preocupes, el que nos llama ha contemplado todo. Tu sustento, tu provisión, tu trabajo, tu salud, todo si estamos en el camino de Dios, si estamos sirviendo a la obra del Señor, ¿verdad? Dios, si el que contrata paga, pues hablando metafóricamente, Dios no es distinto, ¿verdad? El que llama suplirá todo lo que os falta y cubrirá todas nuestras necesidades espirituales, emocionales y hasta materiales, ¿verdad? Todas absolutamente. Ok, entonces este fue el llamado atípico de una persona que por sí mismo no cumplía ninguna característica, ¿verdad? Sino que Dios lo invita y este hombre se quebranta. Y fíjate que una de las cosas que el Señor Jesús hacía es que a todos sus apóstoles les cambiaba el nombre, ¿verdad? Esto es muy conocido por nosotros. Por ejemplo, a Cefas o Simón le cambió el nombre y le llamó Pedro, ¿verdad? A todos ellos les cambió el nombre. Pues Pablo no fue la excepción, porque antes que Pablo se llamara Pablo, se llamaba Saulo. Y esto no es casual, porque él era benjaminita. Y si él era de la tribu de Benjamín, significaba que de su ascendencia, sí, es decir, él provenía de la familia y la casa real de alguien que había sido rey, el primer rey de Israel, que fue Saúl, ¿verdad? Saúl era de la tribu de Benjamín y Saulo de Tarso también era un benjaminita. Y tampoco su nombre es casual, porque Saulo o Saúl significan lo mismo. Entonces, él tenía el nombre que había tenido el primer rey de Israel, llamado Saúl, ¿verdad? Ok, entonces podemos definir, entender que siguiendo esa línea, él era hijo seguramente de Isboset o de Menfiboset. ¿Quiénes son estos dos? Pues eran los descendientes de Jonatán, el amigo entrañable de David. Entonces, si te das cuenta, ahí vamos siguiendo la línea. Entonces, bueno, y por supuesto que por eso era fariseo, ¿verdad? Tenía un linaje que dentro de los judíos era considerado con honra, ¿verdad? Bueno, pues así como te he dicho que Dios le cambió el nombre a todos, a Mateo, ¿cómo se llamaba? Leví, ¿verdad? A Leví le llamó Mateo, ¿verdad? Es un ejemplo más. Bueno, pues a Pablo se le cambia también el nombre de Saulo a Pablo. Y su nombre lo define todo, fíjate. Pablo significa el más pequeño, el que no tenía nada para servir a Dios, el que no calificaba, el que nunca jamás hubiese sido contado. Incluso él decía que no le llamaron apóstol, que mejor lo llamaran el abortivo, que de alguna manera estaba allí sin mérito alguno, sin ningún mérito, nada lo calificaba. Simplemente escuchó la voz de Dios y le creyó a Dios y se puso en sus manos, porque Dios se encargó de todo lo demás. Por eso este hombre es tan especial, por eso pudo ser tan usado por Dios, porque él sabía que en él no había nada para agradar a Dios, sino solamente al que habitaba su corazón, que era Jesucristo, y a través del cual obtenía todas las cosas para su vida, para su ministerio. ¿Ok? Bueno, él fue llamado, tú y yo podemos ser llamados si tenemos ese corazón. ¿Ok? Muy bien. Y pues también esta mañana tenemos que entender algo más.
Dios nos da una promesa. Y a diferencia de los seres humanos, todo lo que Dios promete tiene cumplimiento. Hasta este día, nadie puede levantarse a testificar lo contrario. Nadie que ha confiado en Dios, nadie que ha creído en Cristo, nadie que se ha puesto en las manos de Dios, ha sido defraudado. Los que confían en Dios nunca serán avergonzados. Los que creen en Dios jamás serán defraudados. Y por supuesto que si Dios ha prometido algo, mira, primero se cae el sol y primero se cae la luna y se va a secar el mar antes que Dios no cumpla alguna de las promesas que nos ha hecho. Porque en Él sus promesas son sí y en Él sus promesas son amén. Aquí hay una sola condición: para todo aquel que cree. Sí, el problema no es Él. El problema es si tú escuchas la promesa y la crees. Si la crees, es tuya. Y Dios la va a hacer una realidad, ¿verdad? Vamos a leer Hechos 18, del 9 al 10. ¿Ok? Por favor, me gustaría que la buscaras. Hechos 18, del 9 al 10. Perdón, se cortó. Una breve interrupción. Perdón. Voy a volver a repetir porque se cortó de repente. Vamos a continuar. Dice nuevamente Hechos 18, del 9 al 10. Retomo esta idea. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ok, entonces aquí vemos al apóstol desempeñando su ministerio con fervor, con fe, con amor, ¿verdad? Porque acuérdate, él mismo dijo: si diese todos mis bienes a los pobres y no tengo amor, nada soy. Es más, si diese mi mismo cuerpo para ser quemado en sacrificio y no tengo amor, nada soy. Entonces, el ministerio que lo hacía en el amor de Cristo y por el amor de Cristo que habitaba en él, ¿verdad? Bueno, entonces aquí lo que estamos viendo es que, por supuesto que ya en ese servicio habría dificultades, habría problemas, habría persecuciones, ¿sí? Y vaya que si alguien experimentó persecución, azotes, tribulación, tempestades, naufragios, de repente estando en Efesio, ¿verdad? Predicando, le dan una golpiza y se lo llevan arrastrando hacia la cárcel. Vaya que si a veces sufrió, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Nunca nada que Dios no permitiera, primero que nada. Y nunca nada que no pudiera soportar. Y nunca nada, más bien, soportar por la gracia. Soportar con la fortaleza de Dios, ¿sí? Es decir, por supuesto que había oposición y grande oposición. Sin embargo, el Señor, así como, te lo voy a decir hasta con números, con toda claridad, Él fue azotado 5 ocasiones, así contadas, contadas, o testificadas por Él mismo. 5 ocasiones le dieron 40 azotes menos 1, como lo establecía la ley. Pero asimismo, 6 ocasiones Jesucristo se le apareció y le habló de manera presencial. Es por eso que cuando le decían: oye, ¿hablas de quién? De Jesús de Nazaret, alguien que murió, pero está vivo. Él testificaba. Él no lo vio resucitar ese día, pero él lo vio vivo cada vez que, durante estas 6 ocasiones, se le presentó delante de él. Es el testimonio de un hombre que le tocó verlo resucitado, pero no como lo vieron los 12 apóstoles, no.
Pablo lo vio resucitado en su gloria. Pablo lo vio resucitado en la dignidad y en el poder del Hijo de Dios, sentado a la diestra del Padre. Así fue como lo vio. Así fue como habló con él, como el Rey de Reyes y como el Señor de Señores. ¿Sí? Qué privilegio, ¿verdad? Por supuesto que debe haber sido muy doloroso padecer esas 5 ocasiones que lo azotaron. Pero el Señor se le aparecía para darle fuerza y darle ánimo, y para que no se rindiera y no se echara para atrás en la encomienda que él había aceptado, el cual Dios le había dado. ¿Sí? No temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. ¿Estamos viviendo dificultades? Sí, Señor. Vaya que las estamos viviendo. Y te dice Dios esta mañana, no temas. Dios está contigo. Estamos viendo como una especie de naufragio, en un sentido, y estamos viendo como algunos están partiendo. Te dice Dios, no temas. Dios está con nosotros para fortalecernos, para cuidarnos, para consolarnos si alguien más partiera. No temas, dice Dios, yo estoy contigo. ¿Sí? En el día en que temo, yo en ti confío, dijo David. En el día en que más se sentía amenazado por un rey que lo perseguía y por un ejército que estaba a las órdenes de este rey que había perdido la cabeza, dentro de una cueva oscura, cansado, agotado, tal vez con hambre, tal vez con frío, y tentado a renunciar ya, David concluyó estas palabras, que si sentía miedo, podía confiar en Dios. Que si se estaban acabando las fuerzas, necesitaba que Dios lo revistiera con su poder y lo fortaleciera con su gracia. Exactamente así. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Dicho más claro, nadie te va a matar. Es lo que le está diciendo aquí el Señor. Echar mano para hacerte mal es un eufemismo de decir, nadie te va a matar, nadie te va a hacer tanto mal. ¿Sí? Y, ¿sabes? La fe es la seguridad, es la confianza que tenemos en la promesa que Dios nos ha dado. Es a través de ella como Dios va a cumplir todas las cosas. Yo sí te digo algo, no va a ser antes ni va a ser después, ¿sí? Y esa es la confianza que podemos tener. Los que se nos han adelantado, no es porque Dios se distrajo, no es porque el virus fue más fuerte, ¿verdad? No, es porque era el tiempo en el cual Dios así lo estableció. No como una situación en una voluntad directiva, sino en una voluntad permisiva, ¿verdad? Pero nadie se fue antes de tiempo y nadie se irá antes de tiempo, sino será en el tiempo de Dios, ¿verdad? De cada uno de nosotros. Dios está con nosotros y a favor de nosotros. Y lo único que sé es que Dios está por ti y Dios está por mí, para que cobremos ánimo, para que tengamos fuerzas en esta situación, ¿sí? Por supuesto que Dios nunca le dijo que nadie se opondría, o que nadie lo amenazaría, o que no tendría tal vez riesgos. Claro que sí, pero dice aquí claramente, nadie va a poner su mano si no lo permito yo. Eso es lo que Dios estaba diciéndole, porque la promesa fue cumplida de manera literal.
no se adelantó, no se adelantaron los tiempos para Pablo. Y sabes, era tan fuerte su testimonio, porque él era testigo presencial de Cristo resucitado en gloria, que por eso ni los demonios, ni los hombres, ni el imperio más poderoso, ni la religión más fanática que ha existido, o más, más severa, los judíos, ¿verdad? Le robaron su gozo, ni le robaron su ánimo, porque terminó su carrera con gozo, luchó la buena batalla de la fe. Y sabes, si él luchó esta batalla, y tú y yo hemos sido llamados a la salvación, al discipulado y al servicio, no vayas a pensar que va a ser diferente para nosotros, porque Dios no hace diferencia, todos somos hijos de Dios en la fe en Cristo. Entonces, por supuesto que tenemos que dar esta batalla, la batalla de la fe, la batalla de la confianza, la batalla a través de la súplica que tenemos que hacer para que Dios nos guarde, nos fortalezca y rápidamente nos dé ánimo, nos dé aliento, nos dé fuerzas y tengamos esperanza aún y al ver que algunos están siendo quebrantados. ¿Sí? Vamos a leer Isaías 54:17 y creo que hasta el día de hoy va a ser aquí donde voy a llegar. Isaías 54:17, por favor, doy un tiempo. Isaías 54:17. Dice así: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Dios, y su salvación de mí vendrá, dijo el Eterno. Bueno, esta es otra, ¿cómo se dice? Versión, pero está diciendo lo mismo, ¿verdad? Lo voy a repetir. Es otra versión, sí, lo reconozco, pero es el mismo sentido. Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Dios. ¿Quiénes son los siervos de Dios? Los que le sirven. Y su salvación de mí vendrá, dijo el Eterno. Qué promesa, Dios mío. ¿Sí? Entonces, ni arma, ni virus, ni pandemia, ni nada que esté en el plan y en la voluntad del Señor. Y dice aquí también, si tus opositores te llevaren a un juicio, si tus opositores te pusieran una trampa, ¿sí? Dice aquí que en ese juicio Dios saldrá a defendernos. Esta es la herencia, esta es la riqueza, esta es la promesa de los que le sirven, de los que le creen y de los que le sirven a Dios, los siervos de Dios. Y su salvación de mí vendrá, dijo el Eterno. Entonces, con esto me quiero quedar esta mañana. Oye, vamos a refugiarnos en la diestra de justicia. Vamos a abrazarnos al brazo fuerte del Eterno. Vamos a recibir el consuelo del brazo que lleva a las ovejas cansadas, especialmente las recién paridas. ¿Sí? Porque a ellas las lleva en su brazo y las abraza a su pecho, ¿verdad? Esto es lo que Dios nos ofrece esta mañana. Si estamos cansados, sí, vayamos a descansar en Dios. ¿Estamos agobiados? Sí, vayamos a obtener fuerzas, vayamos a obtener ánimo para seguir adelante al lado del Señor.
en este camino, en este servicio, en su voluntad, con estas promesas que Dios nos ha dado. Bueno, continuaremos la próxima semana, ¿de acuerdo? Ok, pues vamos a orar. ¿Me quisieras ayudar? Aquí está mi compañera, mi esposa, que siempre está conmigo. ¿Me puedes ayudar a orar, por favor? Sí. Amado Señor y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por todo lo que nos has enseñado el día de hoy. Gracias porque tú nos has hecho un llamado, primeramente a la salvación y también para servirte, Señor. Te pedimos que tú nos conserves con bien para poder seguirte sirviendo, para poder seguir anunciando tu evangelio a quienes no lo conocen. Y gracias, Padre, porque tú nos has escogido, no por ser mejores que otros, sino por tu infinita misericordia, porque nos has amado y porque tú eres bueno, Señor. Sí, Señor. Te pedimos que tú nos mantengas confiando en todas estas promesas, sabiendo que no debemos tener temor, sino debemos confiar en ti, porque tú estás con nosotros y nos has dado una preciosa y grandísima promesa que es que a tus siervos, pues tú serás la salvación, tú nos sacarás adelante. Sí, Padre. Y te damos gracias porque confiamos en esto, Señor, que tú estás con nosotros y que tú nos protegerás como un escudo alrededor de nosotros. Y te damos gracias por eso, Señor. Te lo agradecemos todo en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Queridos amigos, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Primero Dios, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.